Babi, Macri no inventó a los pobres, los acrecentó. No, te repito, yo te lo voy a discutir toda la vida. Cristina dejó 200.000 millones de dólares de deuda y 12 millones de pobres. Esos pobres tuvieron hijos, donde Cristina le dijo los subsidios. Hay gente que ha tenido pobres 4 o 5 hijos en la época de Cristina para cobrar los subsidios, los planes, a las asignaciones. Que pensando que tener un hijo con una asignación tenía el futuro arreglado. Y un hijo es mucho más caro que una asignación. Esto yo lo voy a explicar por enésima vez y no para que me digan facho, vos, no. Vos no tenés plata. Matrimonios humildes que subían a los ómnibus naranja y los llevaban a aplaudir a Cristina. Cristina dijo, voy a dar la asignación universal por hijo, pero no a los hijos que tienen, sino a los que van a tener también. Los pibes jóvenes, de 18, 20, 22 años, pareja, quedó embarazada, y no importa, yo no tengo un mango, pero te dan una asignación. Y encima vamos a la plaza y te pagan por llevar al pibe. Esos 4 millones más de pobres que hay, son los hijos de los 12 millones que dejó Cristina. Cuando hagan de verdad la cuenta, sin miedo y sin demagogia, se van a dar cuenta que es así. Es triste, los 16 millones de pobres existen. Macri tiene la culpa, por supuesto. Han dado planes a lo boludo, por supuesto. Todo el mundo cobra menos los pobres, por supuesto. ¿Macri es culpable? Sí. No vengo a defender a Macri, les vengo a hacer la estadística exacta como si hubiera sido una guerra. Acá dicen, los pobres, hay 4 millones más de pobres. Esos 4 millones no cayeron de la clase media, porque les voy a contar. Cuando se habla de la pobreza, se habla de no comer, se habla de la exclusión y se habla de la marginalidad. Una cosa es ser pobre, es no llegar a fin de mes. Otra cosa es ser clase media, es llegar a fin de mes. Otra cosa es ser rico, es cagarse en los pobres y en la clase media. Pero otra cosa muy distinta a la marginalidad. Y la marginalidad es lo que, como la palabra lo indica, te mantiene al margen de toda estadística. Esos marginales al margen de toda estadística, que vos ves abajo de un puente y tienen 6 chicos, esos 6 chicos no tienen 3 años y medio, tienen 8, 10, 12. Esos chicos fueron engendrados en la época de Cristina Kirchner, con el populismo. Esos chicos son los 4 millones más de esos 2 padres que son 2 hijos de 4 padres, de 16 abuelos, que también eran pobres. Entonces, ¿por qué se multiplica la cantidad de pobres? Una de las causas. Una es que hubo y hay inescrupulosos desde el poder que se afanan en la Argentina. Otra, que hay inescrupulosos desde el poder que no hacen leyes para nivelar las clases. Tercera, los empresarios se cagan en todo y cuando no pueden cambiar el Mercedes echan 10 empleados. Empresarios inescrupulosos que se cagan en todo y le marcan la cancha a los presidentes de turno diciendo cuánto tiene que estar el dólar. Pero fundamentalmente es la falta de educación y de cultura para cuidarse a las parejitas jóvenes, a los chicos, para que usen preservativo, para que, como dijo una vez el doctor, ¿quién fue? Capulla, que iban a ponerle un chip a las mujeres, que no iban a quedar embarazadas, salvo que ella pida antes de un hijo, pero no solo por tener relaciones. La falta, y esto no es, chicos, es real, la falta de protección y de profilaxis hizo que se incremente en una cantidad, pero que yo creo que son más de 4 millones de pibes que han nacido porque salían de la bailanta en pedo y se echaban un polvo, hablando claramente. Y esos son los millones de pobres que, hijos sin padres, tipos que desaparecen. Sin ir más lejos, cuando vos ves la crónica, dice, ¿y quién mató a la nena? Mi cuñado que vivía con mi sobrina, que tiene 16 años, pero antes se había acostado con mi mamá, porque el tipo tiene 92. Esa promiscuidad, que no sé en cuántos países es así, porque en otros tienen cultura. No puede tener cultura un país donde los curas son pedófilos, ¿no? Porque por lo menos los curas antes marcaban los cánones del pecado. Entonces, si vos tenés curas degenerados y pedófilos, si vos tenés una iglesia desde el Papa que estaban preocupados en hacer política que en aconsejarle a la gente que se cuide, si vos tenés presidentes que les dicen cojan que son votos, porque el populismo es el ejército de las tinieblas,
en la máquina de juntar votos. Los votos son gente que no les importa a los gobiernos si piensan o no piensan, si comen o no comen, si duermen en un colchón o en el barro, pero son utilizados. Por ejemplo, en época de campaña, un pobre es muy útil para llevarlo a River y darle de una olla popular por un día cuando te televisan las cámaras y decir que la gente tiene frío, y después pegar una patada en el orto y mandarlo a la calle de nuevo porque al otro día hay partido. Son muy útiles los pobres para cargar desde Jujuy, Salta, Mendoza, los ómnibus y hacerlo viajar 2 días para venir a aplaudir a Plaza de Mayo las pelotudeces que dice uno en el palco. Los pobres son funcionales a todos, es como la laucha del laboratorio. Pero después no se asombren y digan esa estupidez que dicen, hay 35% de pobres. Claro, y si esos pobres siguen teniendo hijos, va a haber 90% de pobres. Y si tienen más hijos, va a haber 200% de pobres, porque la falta de estructura social, la falta de profilaxis, repito, cuando se toma como parte de la democracia, la falta de drogate, el Paco, anda a las villas y fíjate, Paco y polvo, es toda la gracia, en pedo, Paco, polvo, pibe, porque sale uno, aparecen 14 nenes con los mocos colgando, infectados, hechos mierda, y después me gusta porque nos queremos asombrar y decimos, hay 4 millones más de pobres y debe haber otros 2 millones en panzas que todavía no nacieron. Y esto es hablar crudamente una realidad que quieren tapar el periodismo y los políticos como un número estadístico del INDEC. A mí que me digan esos pobres de dónde vienen, no que me digan que los hay, sino de dónde vienen. Y amén de esto, tenemos pobres importados, que vienen de Bolivia, vienen de Perú, vienen de Paraguay, vienen de Venezuela ahora, vienen pobres. Entonces cuando vos decís tenemos 4 millones de pobres nuevos, ahí también descartame la cantidad de pobres que cruzaron la frontera para buscar un destino. Y después tenés al caradura de Evo Morales, que hace campaña y dice, para que Bolivia no esté como Argentina con Macri, vóteme a mí. Y si vos fuiste toda la vida gobierno y los bolivianos están todos en Buenos Aires, decime qué bienestar le diste que se vinieron a laburar acá, hermano. ¿De qué me estás hablando? Entonces, esto no es xenófobo, no es racista, no es discriminador, es real, chicos. Esto es una estadística escrita, es real. No se asombren, esto es como decir, subieron la cantidad de muertos en moto más que el año pasado. Y sí, porque el pobre llega a pagar 150 pesos por medio de una moto y tiene que laburar llevando pizzas, y es más normal que los aplasten los autos que si hay 4 pobres, si hay 4.000 pobres. Pero las estadísticas son eso. Entonces, esos 4 millones de pobres que nombran tanto y se los cargan a Macri, que tampoco hizo nada, son entre 1 y 12 años, lo dice la estadística, o 14 años. Son los años que tuvo Cristina Kirchner. Esos chicos, pobrecitos, son los engendrados con el subsidio, con el plan, no sé cómo le dicen, el reintegro este. Sí. Entonces, realmente, con la época de Cristina, asignación, vivíamos la gracia de decir, vos sabés que la que laburaba en casa, entre los nietos y todo, juntaron 17 planes, tienen 80 lucas por mes. Mirá vos. Bueno, esos 17 planes, asignaciones, son 17 pobres nuevos, que cobran 7.000 pesos, 6.000, 5.000, y vos con 5, 6, 7.000 pesos no llegás a comprarle ni a leche en polvo. Pero ellos no se dan cuenta, porque ellos suman por cantidad de hijos. Entonces dicen, tengo 7 pibas, 7 son 49 lucas por mes, mirá, me compro el plasma, me compro la... Esa es la realidad. ¿Les duele? Que les duela. ¿Es un dedo en el culo? Que sea un dedo en el culo. Ahí lo tenés. Pero no hay ley del aborto. Y si no hay ley del aborto, van a seguir multiplicándose la cantidad de pobres por la promiscuidad del sexo. Porque van a seguir culeando a la salida de los bailes, y las nenas de clase alta, y las de clase media, y las de clase baja. Y van a seguir tirando pibes al mundo con padres irresponsables que no saben ni dónde están parados porque están presos, viven con el Paco, o con padres ricos que dicen, la embaracé, no le paso un mango, que se la rebusque porque los padres tienen guita, que se la banquen. Esos son los pobres nuevos. ¿Quieren la etimología del pobre? Es esa. No me vengan más con la boludez de la tele. Aumentó 35% la pobreza. Hijos de puta, no los cuenten, solucionen.